perdí de muchas cosas en mis rings. No debería haberme perdido por tener en mi mente el dinero solamente como el fin. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. Creador de contenido financiero y referencia en la industria. Ninguna licenciatura enseña nada sobre tus finanzas. Porque ahorrar no es del todo bueno. Las tarjetas de crédito no son malas, los malos son las personas que las usan incorrectamente. ¿Cómo podemos identificar una estafa? Nunca voy a volver a invertir nada más en acciones individuales. Muy joven consiguió lo que muchos buscan toda la vida. Lograste retirarte a los 30 años. Sí, 29. Una de las cosas que intento es siempre estar invirtiendo en mi educación. ¿Cuál es tu mayor miedo, Lalo? Vaya pregunta muy personal. Podemos brincarla. Está bien. Digo muy personal porque... Rapidísimo, antes de empezar te quiero pedir un enorme favor. Si estás en YouTube y te gusta este podcast, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Si estás en Spotify, califícanos con 5 estrellas. Esta es la única forma que tengo para saber si te está gustando el contenido o no. Pero me gustaría ir más allá. Por eso te quiero invitar a que comentes cuál fue tu parte favorita, qué te pareció el episodio y cómo podemos mejorar. Te va a tomar solo 10 segundos, es gratis y ayudas muchísimo a que este proyecto siga adelante. Resumen, dale like, suscríbete o califícanos con 5 estrellas y comenta qué te pareció. Gracias por estar aquí, disfruta este episodio. Bienvenidos a este segundo episodio de este gran proyecto. Hoy tenemos otro invitadazo de lujo, uno de los pioneros financieros en redes sociales. Lalo Rosas, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Lalo. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Gracias por estar aquí. Detrás de cámara tuvimos serios problemas técnicos. Hermano, te agradezco la paciencia. Sí, sin problema. Llevamos batallando con el tema del audio y video un ratito, pero pues por fin lo logramos. Pues bueno, estamos en Guadalajara. Lalo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué onda? Escasos 4 meses, 5 meses yo creo. Muriendo de calor, pero aquí estamos felices. ¿Y te gusta? Sí, está tranquilo. Está mucho mejor que Pachuca, donde estaba. Entonces todo bien. ¿Por qué te tuviste ir a Guadalajara? Pues, cambios de trabajo, proyectos, cambios para el futuro. Pues siempre es una ciudad más grande, ¿no? Ya era necesario. Qué bien. Pues bueno, vamos a meternos de lleno, ¿no? Bien. ¿Cómo nace Lalo Rosas en redes sociales? Fíjate, ya estamos a 3-4 meses de cumplir el 4º año que creé el canal de finanzas personales en YouTube. Y en realidad empezó porque yo estudié finanzas y banca en la bancaria comercial. Y empecé a encontrar respuestas a preguntas que yo tenía sobre mis finanzas, sobre cómo planear mi retiro, cómo invertir, etcétera. Y que me costó mucho trabajo encontrar esas preguntas, esas respuestas. Yo me acuerdo que leía libros, obviamente la mayoría del contenido que encontraba estaba en inglés, o leía libros en inglés y decían cosas que no aplicaban a México. Hablaban de, para tu retiro tienes que usar 401ks. El 401k no existe en México. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo tropicalizo a México? ¿Cuál es el equivalente de un 401k en México? De un Roth IRA. Entonces todo eso, encontrarlo me costó mucho trabajo. Cuando al final empiezo a encontrar las respuestas, dime, ¿por qué no hay más personas hablando de eso? ¿Por qué no me fue fácil encontrar la respuesta? Y empecé a hacer los videos. Eso ya empecé en agosto de 2019. Ya te digo, a escasos meses del 4º año. ¿Y por qué te genera esta como duda de empezar a buscar las respuestas a esas preguntas? ¿Qué pasó que dijiste, me hizo que esta duda de investigar sobre finanzas? Yo creo que siempre la tuve. Me recuerdo que cuando estaba estudiando la prepa, tenía esa inquietud de saber cómo se invierte, ¿no? Y me llamaba mucho la atención leer en los periódicos de pronto que el Dow Jones, ni sabía bien qué era el Dow Jones, pero era interesante como que ver que de pronto decía, no, es que bajó y que subió y que por qué. Y me interesaba, pero mi primera carrera fue ingeniería de sistemas. Entonces como que me interesó un poco más el ámbito de desarrollar software y me fui para eso. Pero en esa ingeniería, y creo que en prácticamente ninguna licenciatura enseñan nada sobre tus finanzas, ¿no? Que es tan importante tener finanzas sanas para llevar a cabo tus proyectos, para eventualmente no tener que trabajar, para tú eventualmente lograr la libertad financiera. Y no tenía ninguna de esas respuestas, no sabía cómo lo iba a lograr. Entonces, saliendo de la primera ingeniería, esto fue 2014, yo sé que no sé, por ejemplo, de impuestos, no sé de inversiones, no sé de ahorrar, no sé de cómo voy a crecer mi patrimonio. Y lo primero que encuentro, tengo una amiga que en ese momento iba saliendo de la EBC justamente y me contó maravillas, ¿no? Le gustó mucho la universidad. Y me platicó que acababan de abrir el campus en Pachuca, donde yo estaba. Dije, pues voy a revisar. Curiosidades del destino, todo se alineó. Empezaban clases como en un mes y cerraban inscripciones como dentro de 3 días. Cuando yo me enteré
Y ya fui, me enseñaron como qué materias yo iba a llevar en la carrera de finanzas. Me interesó, dije, seguramente voy a aprender todo esto que tengo las dudas. Y pues me inscribí, ¿no? Cuando llego a la licenciatura me doy cuenta que todo lo de finanzas que se habla en la licenciatura de finanzas es más específico de las empresas, de finanzas corporativas. Y pues eso es más difícil. Es un poco más fácil que solo hablar de software, pero aún es un reto el aplicarlo a las finanzas personales. Entonces tuve que yo estar buscando de mi parte las respuestas. Por eso ya también surgió el canal después. O sea, terminaste primero una carrera en ingeniería de sistemas. Ajá. ¿Y te gustó esta carrera? Sí, de hecho, por varios años yo me dediqué al desarrollo de software. Hasta yo creo que 2020 todavía, a pesar de que ya tenía canal y como que cada vez le dedicaba más tiempo a la creación de contenido de finanzas, seguía yo desarrollando software. Quizás todavía 2021 un poco, pero ya tiene un rato que no tanto. Pero sí, por varios años fue a lo que me dediqué, donde sacaba mis ingresos. O sea, tienes dos licenciaturas, una en ingeniería de sistemas y la de la ABC. Ajá, la de finanzas. ¿Cuál te gustó más? Fui muy afortunado, las dos me gustaron. Yo sé que a muchas personas de pronto, por cuestiones, ¿no? Quizás ajenas a ellos, no les gusta lo que eligieron o lo que les hicieron elegir de su carrera. A mí me encantaron las dos. Entrando un poco a eso, ¿qué tan difícil crees que es para nosotros los jóvenes? O para, bueno, yo ya pasé por esa etapa, ¿no? Pero la gente que está a punto de elegir una carrera, ¿qué tan difícil es ese paso? Porque hay como tú dices, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Sí, fíjate que es todo un tema, ¿no? Porque elegir lo que vas a hacer por el resto de tu vida cuando tienes 18 años es muchísima carga para un niño de 18 años. Entonces, digo, cada quien puede intentar elegir de la mejor forma. Definitivamente es difícil y hay personas que ni siquiera tienen el poder de decisión, ¿no? Que quizás sus padres les dicen qué tienen que estudiar. Entonces, es tremendamente difícil. Yo de lo que he llegado a hablar un poco en el canal, quizás también por mi background de desarrollador de software, es sobre el impacto que la inteligencia artificial puede llegar a tener en ese trabajo, en esa profesión en que estemos eligiendo, y quizás intentar elegir una que sufra menos el impacto de la inteligencia artificial, que también sería cuestión de enfocarnos en una que sabemos que siempre requiere de creatividad humana o de interacción humana, que es difícil de reemplazar por inteligencia artificial. Pero digo, es una de las muchas cosas que podemos tomar en cuenta para eventualmente elegir. ¿Qué carreras o profesiones crees que la inteligencia artificial no va a poder destruir? Fíjate que hay un libro, se llama AI Superpowers. El autor se llama Kai-Fu Lee. Él fue ingeniero en Google por varios años, se ha dedicado a Venture Capital en China más que nada. Y en su libro habla de este tipo de profesiones que no o que difícilmente van a ser reemplazadas y lo lista como en una matriz en donde las que menos van a ser reemplazadas son las que más interacción humana necesitan y las que más creatividad necesitan. Pero ese libro tiene 4 años que se publicó y con los chats que han salido últimamente como que es un poco más difícil de saber porque, por ejemplo, hablaba Kai-Fu Lee, el autor, hablaba en su libro de que, por ejemplo, artistas sería difícil reemplazarlos. Y quizás aún vemos que sería difícil porque las inteligencias artificiales que están haciendo arte están realmente copiando, ¿no? Utilizando arte que ya humanos crearon. Pero eso es versiones muy tempranas de la inteligencia artificial, que en el futuro puedan ahora sí desenvolver una especie de creatividad. Entonces no sé exactamente cuáles estén libres de riesgo, pero enfocarnos quizás en esas que requieren más interacción humana es quizás la cosa más difícil de reemplazar. Alejándonos un poco de la inteligencia artificial. Antes de dedicarte al proyecto de Lado Rosas, me comentabas que te dedicabas al tema de ingeniería en sistemas y toda esta onda. ¿Qué proyectos hacías o dónde trabajabas o cómo en este? Pues estaba mi trabajo más bien como freelancer. Yo me enfoqué mucho a tecnologías de Microsoft. Entonces era mucho desarrollo de aplicaciones con tecnologías de Microsoft y era mucho desarrollo de aplicaciones móviles para empezar. Y a pesar de que era tecnología Microsoft, era tanto para Android como para iOS porque el sistema operativo móvil de Microsoft duró muy poco y desapareció hace mucho. Pero era más que nada eso. Y en realidad era simplemente conseguir clientes, muchas veces por internet, muchas veces por referidos, porque alguien ya me había contratado anteriormente. Y empezar a desarrollar las aplicaciones para ellos. Era todo un proceso, ¿no? Porque era yo y un muy pequeño equipo de levantar los requerimientos de los clientes de qué específicamente necesitaban, que era todo un tema, porque muchas veces los clientes ni sabían qué era lo que querían. Entonces siempre es un reto muy interesante. Y bueno, de llevar a cabo todo el proceso de desarrollo también, en comunicación con ellos y sus propios equipos y todo.
pero como era mi equipo muy pequeño, porque nos enfocábamos en una tecnología que se llamaba Xamarin, que permitía desarrollar tanto Android como iOS al mismo tiempo, con tecnología de Microsoft. Muchos nos contrataban para reducir sus costos, porque normalmente tenían un equipo que se dedicaba a iOS, un equipo que se dedicaba a Android. Cuando querían reducir costos iban a nosotros porque éramos un solo equipo que podía hacer los dos. Pero eso ya traía sus propios retos, porque a veces nos tocaban clientes que justo estaban en una etapa de hacerse más chiquitos o como con muchos problemas, entonces también teníamos ahí algunos cosas, pero digo, siempre fue divertido. El ámbito de desarrollo, te digo, me encantó también. ¿Y en qué momento decides dar ese brinco? O sea, estabas haciendo algo que te gustaba, el tema del desarrollo web y toda esta onda, pero también querías llevar de la mano algo que también te gustaba, que era el tema de finanzas personales. ¿En qué momento dices, ok, es momento de empezar a hacer contenido en YouTube? Que tal vez, ahí fue donde empezaste, ¿no? En YouTube. Que tal vez creo que no estaba tan de moda como hacerlo hoy en día, por ejemplo, subir TikToks, Reels, etc. ¿Por qué tomas esa decisión o en qué momento dices, ok, lo voy a hacer? Pues en realidad lo tomé porque, te digo, encontré respuestas que no encontraba tan fácil y dije, las voy a compartir. Y como que siempre tuve esa espinita, ¿no? Me acuerdo que justo por 2019 veía mucho al canal de un youtuber que se llama Mati Avena, en inglés, que habla mucho de minimalismo, cosas por el estilo. Veía mucho también contenido de Gary Vaynerchuk. Ya no veo mucho de contenido, pero en ese momento lo veía. Y hablaba mucho, ¿no? De que pues comparten el conocimiento y crea contenido y todo. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Tengo mi trabajo relativamente estable, o sea, genero ingresos sin problema, no requiero de los ingresos adicionales, pero quiero compartir lo que yo sé y ver a dónde me lleva. Y ya el cuestión de decidir entre uno y otro creo que fue ya muy natural, como que ya fue en un momento en el que crear contenido sobre finanzas ya generaba más ingresos que mis ingresos de desarrollo de software. Y creo que fue ya una decisión, incluso sin tener que tomar la decisión en sí, ¿no? Ya simplemente yo en mi vida, un proceso muy sencillo, ¿no? De no tomar decisiones, sino simplemente fue lo que ocurrió. Fue que de pronto yo me dedicaba más tiempo a desarrollar aplicaciones. Al otro día ya me dedicaba más tiempo a crear contenido de finanzas y no tuve un mayor problema en ese cambio. Para la gente que no sabe, Gary Vee es como... No me gusta decirles como gurú, pero es una referencia en temas de redes sociales, de marketing y todo esto. ¿Hay alguna razón en particular por la que ya no es tanto su contenido? A mí en particular me gusta mucho. Ajá. Pero hay alguna razón por la que tú dices... No, bueno, específicamente yo, o sea, porque me acuerdo que lo veía en todos lados. Quizás fue como que mucho contenido que me llevaba, porque lo seguía por todos lados, ¿no? Porque justo hablaba, y tiene un libro que no me acuerdo cómo se llama ahorita, no me acuerdo, pero habla de fabricar en todos lados. Es decir, en ese momento creo que todavía no existía TikTok, pero hablaba Snapchat, y Instagram, YouTube, Twitter, todo. Entonces, como que era demasiado contenido y lo veía como que todo el tiempo. Dije, no, ya basta. Entonces creo que sí lo dejé de seguir prácticamente todos lados. O sea, ¿tú crees que eso nos podría llegar a pasar luego en algún punto? O sea, subir contenido en todos lados, que la gente se harte de estar viendo tanto alguna cosa. No lo sé. Mira, a lo mejor esta es una situación muy particular entre yo y el contenido de Gary Vaynerchuk, o quizás porque simplemente ya no lo necesitaba o ya lo que decía ya no se acomodaba a lo que yo estaba buscando, simplemente, y puede suceder, ¿no? O alguien que me ve a mí, pues de pronto ya sabe invertir y ya no le interesan mis videos de inversión porque ya lo hace sin problema y eso está fenomenal porque era mi objetivo, ¿no? Que aprendieran a eso. Pero uno nunca sabe, a lo mejor siempre podemos seguir agregando valor de formas diferentes. A lo mejor yo no lo haría del estilo de Gary Vee, pero seguir intentando crear contenido pues que la gente siga queriendo ver. ¿Qué tan difícil es la constancia en el tema de redes sociales? Cuando tú decidiste empezar hace 4 años, ¿fue el primer y único intento o antes habías hecho otros intentos y lo dejabas? Sí, hice varios, no específicamente de finanzas, pero como me acaba de desarrollo de software y siempre todo el mundo, Gary Vee, otras personas decían, pues en su tiempo comparte y a ver qué sucede, a ver qué pasa. Tenía mi canal de desarrollo de software y tiene por ahí 17,000 suscriptores, ¿no? O sea, no es como un canal de 2 suscriptores, pero estaba completamente abandonado desde hace varios años y nunca fue como algo constante de todas las semanas o todos los meses. Simplemente fue de vez en cuando que hacía uno que otro video por aquí, uno que otro video por allá. Entonces nunca hubo esa constancia. Ningún intento que realmente había hecho anteriormente no fue constante, no fue realmente un intento serio. Me acuerdo por ahí también hubo un momento en que estaba muy enfocado en diseño de interfaces de usuario. Como mi trabajo de desarrollador de software también como que era mucho de lidiar con los diseñadores. De pronto me interesó y empecé a crear
un poco de diseños míos y los empecé a compartir en Instagram. Y de pronto también llegó una cuenta que tenía como 60,000 seguidores en Instagram. Pero después la olvidé, o sea, porque no era algo que yo sentía que era mío, ¿sabes? Como que era un pequeño hobby por ahí. Hasta este intento de YouTube, que ya fue una decisión muy precisa, ¿no? De que yo quiero hacer este contenido y lo voy a hacer. En ese momento publicaba 3 videos a la semana, todas las semanas, y no me salté ninguna semana en, yo creo que más de un año, hasta quizás 2 años después, que ya una semana se me pasó. Pero sí fue esa constancia y por varios años la que me ayudó a que creciera, porque es muy importante, sobre todo en pues este tipo de contenido, el que la constancia te siga, no solo poniendo enfrente de las personas, sino mejorando tus habilidades como creador. O sea, ¿crees que la clave de el éxito, entre comillas, porque pues yo creo que cada quien tiene una métrica diferente del éxito, ¿no? Pero en tema de suscriptores, alcance, está en la constancia? Sí, yo creo que esa es la principal cosa. Obviamente, esta constancia lleva a lo que decía, ¿no? Que cada vez creas mejor contenido porque sabes mejor grabar mejor, editar tus videos mejor, considerar el audio mejor, ¿no? Que empezar a mejorar diferentes aspectos y eso eleva la calidad de tu contenido. Y simplemente eso tiene un muy gran impacto en las personas que puedes alcanzar y las personas que se van a interesar en tu contenido en el futuro. La producción de 3 videos al día, eso es una locura. O sea, yo de verdad... A la semana, perdón. Sí. ¿Tú hacías todo? O sea, desde armar los diálogos, editar, todo. Y hasta la fecha hago absolutamente todo. Y digo, no es como diálogos como tal, pero sí es el guión. Claro. Y no es palabra por palabra, pero sí es la estructura. Sí. Y me encanta porque yo, no sé, siempre me he considerado como un lector. Siempre leo todo lo que puedo. Y me encanta también entonces escribir. Como intentar aprender de escritura y mientras voy leyendo, aprender escritura y plasmarlo. Entonces, me gusta hacer el guión. Y de unos meses para acá en realidad no lo he hecho tan bien, tan específico, nada más como que los bullet points, como que los puntos que tengo que tocar. Y ya el momento de grabar es cuando pues, hablo. Ya me sale natural, ¿no? Hablar del tema, ya lo veo en mi papel. ¿Sabes que tengo que tocar esto? Ya lo extiendo. Y editar también ya me toma a lo mejor una hora y media en editar el video. Lo más tardado para mí es justamente escribir o plasmar el tema, como que aterrizar una idea. Puedo tener varias escritas en mi aplicación de notas. Tengo 10, 15 ideas que quizás puedo estar trabajando a la par. Y poco a poco ir aterrizando cada una de ellas, poco a poco sacar ideas aquí, sacar ideas acá, hasta que ya tienen mejor forma. Y ya que tienen buena forma, ahora sí ese día me siento y lo desarrollo mejor para ya poder grabar y editar sin mayor problema. Justo eso iba. ¿Se pudiera resumir tu proceso creativo? ¿Cuál es ese paso a paso para que salga un video en YouTube de Eduardo Rosas? Sí, justo. Primero es plasmarlo todo. Que este proceso puede tardar 5 minutos de que, me surgió una idea perfecta. O sea, ya está delineado, ya sé exactamente. O después, yo creo que como un año publiqué un video que literal estuvo como idea nada más por 13 meses, 14 meses. Obviamente no fue que 14 meses todos los días estuviera como que intentando hacerlo un video, pero sí fue como que una idea que estaba cocinando, como que no estaba completa, como que no me gustaba aún. Hasta que un día, o sea, de una idea que sacó, no me acuerdo de dónde, a lo mejor de un libro o de un artículo, dije, esto puede quedar. Y ya quedó bien estructurada la idea y ya lo hago. Ese es lo más tardado que te digo, puede tardar hasta varios meses. Ya grabarlo y editarlo entre los dos me toma 4 horas, yo creo. Vámonos un poquito para atrás y ahorita regresamos al tema de Eduardo Rosas como creador de contenido. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia, qué chistoso. Recuerdo en realidad mucho mi relación con mi hermana, por ejemplo. En la escuela, curiosamente, no nos hablábamos mucho, a pesar de que íbamos en esa escuela. Quizás porque grados diferentes, ¿no? Ella es menor que yo 2 años. Pero en la casa era pues, siempre estar como hermanitos, ¿no? Y yo seguramente molestándola, ella seguramente molestándome a mí. Y hace poco estaba hablando con ella porque, desde hace varios años yo creo que tenemos... Ella le encantan los tatuajes. Entonces, desde hace varios años tiene la idea, yo no tengo ninguno. Y me dice, hay que hacernos como hermanos. Y por ahí teníamos la idea de hacernos un tatuaje del Nintendo 64. En 2 controles, pero uno desconectado. Porque me acuerdo que estaba jugando una vez Super Mario Bros. de Super Mario 64. Que se para una persona. Yo estaba jugando y llega mi mamá de que deje a jugar a mi hermana. Y yo estaba en una persona, ¿verdad? No se puede. No importa cómo lees, pero deja fuera a tu hermana. Y según yo,
conecté su control, le vi el control y le dije que era un mono que estaba por ahí, ¿no? O sea, un personaje que ni siquiera era un personaje que se pueda jugar. Y mi hermana feliz, y mi hermana hasta la fecha, creo que no se ha dado cuenta nunca hasta que le conté hace unos meses. Entonces, fue muy chistoso porque entonces nuestra idea es eventualmente hacernos ese tatuaje de que ella sea el B2, que está el control desconectado, y yo pues el B1 y control conectado. Pero es una anécdota, ¿no? Pero sí, justo recuerdo mucho, ¿no? Que en la casa siempre estábamos nosotros dos. Siempre tuvimos perros, por ejemplo. En realidad fue una infancia, digo, bastante normal, sin grandes problemas. O sea, mis papás se divorciaron ya que estaban en la adolescencia, entonces en la infancia sin problemas. Justo ahorita que comentas eso del control, hace unos meses me acuerdo que vi un meme de algo parecido, de cómo provocar que tu hermanito te deje de molestar cuando estás jugando. Y literalmente es eso, o sea, tal vez ¿no? Creaste un meme y no te das nada. Joder, tenía como 8 años. Ahorita mencionas Mario Bros. ¿Ya viste la película? Sí, los veo. ¿Te gustó? Sí. ¿La recomendarías? Sí, definitivamente, ¿no? Y digo, más personas que crecimos jugando Mario o cualquier juego en realidad, ¿no? Sí, yo la primera vez que la vi era como, esa musiquita, esa cosa, o tal cosa, y sí, es regresar a la infancia, ¿no? Es como recordar tantas cosas con lo que crecimos. Es que justo es eso, o sea, igual hace poco un papá de un amigo la fue a ver y no le gustó, pero yo le decía de que es eso, o sea, te va a gustar demasiado si creciste con Mario Bros. O sea, yo de verdad estaba fascinado. Solo me faltó una cosa de Mario Bros. Que no salió Yoshi, o al menos no vi ningún Yoshi. Sí, salen por atrás, pero nada más corriendo. Salen varios corriendo por ahí y un Yoshi rosa voltea, pero... Y yo, un Yoshi... Pero sí, o sea, nada más se pasa. Voy a tener que ver otra vez. Yoshi era mi personaje favorito, la verdad. No, mira. La verdad siempre he jugado con Bowser. Mario Kart, yo soy Bowser. Vaya, sí, siempre Yo soy Bowser. Siempre Bowser. De chiquito, de lo que te acuerdes, ¿te inculcaban un poco el tema de finanzas personales o aprender por tu cuenta? ¿O era mucho de ve a la escuela y aprende lo que te enseñan en Ninja Style? Yo creo que siempre fue como que tu responsabilidad, tu única obligación es ir a la escuela y eso es lo que tienes que hacer. Pero definitivamente mi mamá, sobre todo, siempre ha sido muy ahorradora. Ella siempre ha sido muy responsable con su dinero. Y digo, a lo mejor no de la forma ideal, ya conforme vamos creciendo, o al menos yo, que estoy muy inmerso en este mundo de las finanzas, encuentro algunas cosas que mi mamá pudo haber hecho mejor, ¿no? Pero ella siempre muy responsable con su dinero, siempre intentando lo obligado que es gastar menos de lo que recibía, ¿no? Y ahorrar para cualquier cosa que se pudiera presentar en el futuro. Entonces sí, creo que quizás eso fue parte de lo que me surgió el interés de yo también tener mis finanzas sanas, porque aparte mi papá era lo opuesto, mi papá era irresponsable con su dinero. Entonces yo sabía que no quería ser irresponsable con mi dinero con mi papá, más bien quería ser más responsable, pero también con más herramientas, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, nunca invirtió hasta que se enteró de que existen los CETES, por ejemplo. O sea, mi mamá era solo ahorrar el dinero en efectivo, en la casa, ni siquiera en bancos. Si se quemaba, se lo robaban, valía la situación, ¿no? Entonces, obviamente, hay siempre mejoras y siempre hay cosas que pudieran haber sido diferentes, pero pues trabajaron con lo que tenían, ¿no? Y es sí, bien importante. Sí, creo que realmente en México existe mucho esa cultura de el ahorro, ¿no? Creo que existe la cultura del ahorro, pero justo lo que tú dices, ahorrar pues no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ahorrar no es del todo bueno. Para empezar, y sobre todo ahorita que estamos viviendo muy alto, la inflación, ¿no? El año pasado estuvo casi a 7% la inflación, entonces perder todo eso año tras año hace que tu dinero, digo, en 10 años que se pueda quedar ahí sin hacer nada, se esconde su valor. Para empezar, ¿no? Invertir te puede ayudar no solo a pelear contra esa inflación, sino que además crezca. Entonces invertir contra solo ahorrar es o perder inflación o incluso ganar más. Entonces en 10 años puede ser una diferencia millonaria. Además de que puede existir ese riesgo de que si ahorramos bajo el colchón literalmente, es como que, ok, si se inunda tu casa, ahí se van todos tus ahorros. Si entran a robar, se van todos tus ahorros. Si se quema el colchón, se van todos tus ahorros. Entonces son riesgos que muy fácilmente podríamos evitar simplemente para empezar teniendo una cuenta de banco que ya
elimina ese tipo de riesgos. Y ya que empezamos a invertir incluso en cosas muy seguras, hasta mejor aún, no solamente eliminamos esos riesgos, sino que además está creciendo nuestro dinero. Es lo que deberíamos hacer. ¿Cómo le explicarías la inflación a Eduardo Rosa de 8 años que jugaba Nintendo 64? Yo creo que justo hablaríamos de, ok, ¿sabes qué? Mira este videojuego. A lo mejor en ese momento, por ejemplo, tú quieres el Smash, el 64. No, el 64. Ahorita cuesta $1,000. Si tú ahorita te gastas $1,000, okay, ya vas a tener ese videojuego. Pero si tú lo decides ahorrar en 2 años, por ejemplo, ese dinero, estamos hablando de inflación, hablando de inversiones. Bueno, pero lo mismo, ¿no? Si tú lo compras ahorita en $1,000, a los 2 años va a costar 1,200. Entonces, si tú quieres comprarlo y no tienes los $1,000 en este momento, tienes que ir poco a poco ahorrando. Y como en 2 años no va a ser suficiente los $1,000, tienes que asegurarte de que vas a tener que ahorrar más o vas a tener que invertir más. No soy muy bueno explicándole a niños, claramente, pero quien quiera explicarlo a sus hijos, hay un libro muy bueno que se llama Las 13 cosas o las cosas tontas que la gente inteligente hace con su dinero. La autora se llama Jill Schlesinger. Y habla de cómo podemos inculcarle a los niños desde muy temprano y a qué edades las finanzas personales. Y, por ejemplo, habla que desde los 3 años podemos empezar a hablarles del ahorro y explicarles cómo, si empiezan a ahorrar parte de su domingo, por ejemplo, podemos nosotros pagarles directamente. ¿Sabes qué? Te doy $10. Te puedes gastar 5, los otros 5 te recomiendo que los ahorres, y si los ahorras te voy a recompensar con otros $5. Entonces el niño empieza a entender como ese concepto de generar rendimientos de su propia forma, ¿no? De que el dinero ahorrado crezca, pero con nuestra ayuda, ¿no? Y conforme va creciendo, empezar a hablar cada vez de temas un poco más avanzados, digamos, hasta que, ya que cumplen por ahí de los 18, ya les hablamos de tarjetas de crédito, les hablamos de deudas, cosas por el estilo, en especial cuando se van a la universidad. A lo mejor no tanto en México, pero en otros países donde la universidad sale carísima y a lo mejor tienen que sacar créditos estudiantiles, pues hablar de eso para asegurarnos de que tienen las herramientas de saber que si eligen un crédito van a tener que pagarlo y no solo pagar mínimos, por ejemplo, porque si no, nunca se van a sacar de esa regla. ¿Qué crees que haría falta para que esto se implemente en todo el país o en toda Latinoamérica o en todo el mundo? O sea, que las personas vayan aprendiendo de finanzas desde pequeños. Fíjate que está complejo porque, se podría hablar de que se incluya en el plan de estudios de la primaria o de la secundaria o de la prepa que haya temas de finanzas personales. Desafortunadamente, si eso se incluye, seguramente van a entrar los bancos o las instituciones financieras a querer tener su punto de vista en este tipo de planes de estudios, y podrían empezar a decir cosas que en realidad no son lo mejor, ¿no? Podrían decir, ¿sabes qué? Es que tomar un crédito es bueno porque te ayuda a crecer tu patrimonio, puedes empezar a invertir y todo, pero un crédito es solamente si tienes un negocio, por ejemplo. Un crédito en realidad no es una buena cosa a pedir si mejor tenemos la opción del ahorro. Entonces siempre está esa como espina de que incluir en los planes de estudio abre la puerta a que llegue un banco con sus propios objetivos a intentar influenciar ese plan de estudios, y luego quiera que los niños que pues, son fácilmente influenciables porque quizás no tienen otra información, vayan solamente a ese banco a contratar cosas que quizás necesitan o que no les podrían beneficiar financieramente. Entonces es un tema muy delicado. Creo que más bien tenemos que por ahora dejarlo a los padres, ¿no? Y nosotros hacernos responsables de esta educación, al menos, te digo, hasta quizás los 18 años, o quizás un poco antes, porque sí hay muchas cosas que podrían influenciarnos, que quizás no son pues. Sí, realmente yo lo viví en primera persona. O sea, yo nunca tuve como esta educación financiera desde pequeño. Y ya que llego a 18 años de edad, quise sacar mi primera tarjeta de crédito, viendo diferentes contenidos en redes sociales. Escuchaba de que, no, pues sacar tu primera tarjeta de crédito es buena porque luego puedes tener acceso a mejores créditos para después sacar una casa o un carro, lo que sea. Y yo iba por una tarjeta de crédito y me pedían historial crediticio. Y yo preguntaba, ¿cómo saco historial crediticio? Y me decían, necesitas una tarjeta de crédito. Entonces, se vuelve un juego de nunca acabar. Y es uno de los principales problemas que tengo con el sistema tradicional, la falta de educación financiera. Pero creo que igual comparto mucho tu
tu manera de verlo. Creo que se podría llevar por un mal rumbo meterlo. Y es triste, la verdad. Sí, todo un reto. Y digo, en México las instituciones financieras tienen como que delineado que tienen que tener un apartado dentro de sus operaciones de eso, de educación financiera. Y a lo mejor medio funciona. Y por ejemplo, la Conducef tiene muy buen contenido. La Conducef no tiene por qué influenciar a alguien que se vaya de uno a otro. Es descentralizado, no es desde el gobierno, no es de un banco. Entonces la Conducef es un buen lugar para empezar y tiene mucho contenido de hecho para niños también. Pero sí, hay que tener cuidado si en un punto se quiere incluir en un plan de estudio, sobre todo de primaria o secundaria. ¿Qué tanta diferencia hay entre Eduardo Rosas frente a una cámara y Eduardo Rosas detrás de cámara? ¿Hay diferencia o...? Sí, detrás de una cámara tengo que hablar. Detrás de cámara soy introvertido todo el tiempo, ¿no? Entonces hablo solamente con lo necesario. Pero yo cuando estoy en mi canal, pues obviamente tengo que hablar, que si no pasa nada. Entonces, creo que no hay diferencia en cuanto a quién soy o cómo me comporto, simplemente en cuántas palabras digo, ¿no? Porque pues, tengo que hablar si estoy frente a una cámara porque estoy creando contenido sobre algo. Pero digo, no siento que cambie yo ni mi voz. O sea, me han dicho que tal vez no cambie tanto mi voz, a lo mejor en algunos momentos. Pero no siento que haya un cambio mayor. O sea, realmente te consideras una persona introvertida. Qué curioso. Sí, por supuesto. Completamente. ¿Y qué tan difícil fue, siendo una persona introvertida, exponerte a la vista pública? O sea, porque empezabas a subir contenido en redes sociales. Sí, fíjate que ya no fue tan difícil. Y creo que más bien nunca lo he dimensionado. Como que nunca me he sentado a pensarlo de cuántas personas me están viendo, ¿no? Si lo hiciera, quizás sería un poco más difícil. Pero ya que empecé a crear el canal, no fue difícil ponerme frente a una cámara porque ya tenía práctica, porque, te digo, ya creaba contenido sobre desarrollo de software. Por varios años creé cursos de desarrollo de software, pero yo salía frente a la cámara como parte de mi ingeniería o como mi desarrollo como programador. Di muchas conferencias, o sea, yo no tenía mayor problema hablando frente al público, frente a una cámara tampoco. Entonces, ya que empecé el canal no fue tan difícil. Pero definitivamente sé que fue un proceso de varios años. Antes de empezar el canal, varios años de estar como sintiéndome cada vez más como hablando frente a la cámara o hablando frente a otras personas. A lo mejor por eso no se nota tanto que soy introvertido en la vida real. Pero sí, como que tuve que llevar un proceso, ¿no? De poco a poco sentirme más cómodo hablando frente a la cámara. Y cuando, por ejemplo, te encuentra un suscriptor en la calle y te dice, oye, tú eres Eduardo Rosas o me regalas una foto. ¿Qué sientes? ¿Te da pena? ¿Te gusta? Fíjate que al principio se me hacía muy raro, porque te digo, fui de Pachuca, en Pachuca no hay mucha gente, entonces me pasó muy pocas veces. Fue muy curioso porque me empezó a pasar más fuera de Pachuca, obviamente, pero me pasó en Nueva York. Lo que yo me sentía, en Times Square me sentía la persona más anónima del mundo, con tanta gente alrededor, y en Times Square me reconocieron y fue como, ese momento fue como un cambio de antes y después, porque a partir de ese momento dije, ok, pues es que si me conocen aquí, allá en México me van a conocer más, ¿no? Y justo, o sea, es de que en el café o en la calle o en el restaurante y todo. Y pues muy tranquilo, la verdad, obviamente. No siento que me sienta incómodo, no me han hecho sentir incómodo ni nada, pero tampoco es como que lo esté buscando, ¿no? Entonces, digo, no me molesta en lo absoluto y todo muy bien. Tampoco me está escondiendo. Pero sí, con mi lado introvertido es que ya es bueno reconocer aquí. Justo cuando estaba haciendo mi investigación para hacer este podcast, me llamó mucho la atención precisamente que estuviste en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo es que estuviste ahí? Sí, ese fue iniciativa de GBM, porque en 2020 creo, 2021, no me recuerdo exactamente, lanzaron su opción para poder comprar acciones fraccionadas, pero tenían su partner en la Bolsa de Nueva York. Entonces, como que llevaron a varios cada vez para allá. Y en realidad fue eso, ¿no? Fue como que ir a que nos presentaran este producto que estaban lanzando y a platicar un poco dentro de la Bolsa de Nueva York con su partner. Y estuvo muy interesante, ¿no? Ir y sentar y entrar a la Bolsa de Nueva York, la principal del mundo. Es impactante, ¿no? También porque están
las personas ahí trabajando ya no es como lo imaginábamos, como era antes, que están todos gritando, pero aún es más de ese estilo que la de México, por ejemplo. Es todavía una de las pocas que todavía como que hay muchas personas moviéndose, hablando. En México ya es como que más tranquilo, ya como que los computadores y listo. Entonces todavía es como que impactante un poco. Escuchar un poco del trabajo que conlleva detrás, a pesar de que más o menos sabemos la teoría, de pronto, es también como que esta persona que tenía que estar viendo todo el tiempo que ninguna acción bajara mucho, porque cuando baja mucho tiene que entrar y él ofrecer comprarla para que no baje mucho. Entonces, entender un poco su presión que podría sentir y él contándote la presión que llega a sentir es interesante, por decirlo menos. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Wall Street? Yo creo que justo eso, ¿no? De esta persona que nos empezó a contar de que su trabajo era eso, que si veía que de pronto una acción, y él se enfocaba al mercado justo de México, por eso estábamos hablando con él, de México y de Latinoamérica, pero si una acción de alguno de estos mercados listada en la bolsa de Nueva York empezaba a bajar mucho, su trabajo era poner su dinero en la línea, ofrecer comprar para que dejara de bajar tanto. Y pues obviamente eso es riesgosísimo. Si sigue bajando, pierde dinero, pero sí tiene la obligación de seguir haciéndolo y sigue haciéndolo. Entonces, a pesar de que quizás lo escuchas y sabes la teoría y sabes que eso existe, ya ver a una persona literal en los ojos que está diciéndote lo que está haciendo ya es un poco impactante. Ya es como que es que solo es esta persona la que está entre estas empresas y la ruina, ¿no? Sí, nunca es lo mismo la teoría y la práctica. Sí, la práctica es mucho mejor que la teoría completamente. Regresando un poco al tema de tu contenido. ¿Quién fue Bartemio Sila de Cobre? Acá no lo sé. ¿No? Era como un cuate medio francés. El Bartemio. Ya. De un video. No, literal me inventé el nombre en ese momento. Hice un video, ¿no? No me acuerdo ni de qué era el tema, pero necesitaba un personaje que fuera así como muy elegante. Entonces, de hecho, empezó a cambiar su acento. Mi idea era de que se notara. Creo que muy pocas personas lo notaron, pero saqué un poco el personaje de Barney Stinson de How I Met Your Mother. Ok. Porque hay algunas escenas. Hay una escena en particular en donde él está, según, explicando algo en algún capítulo y primero tiene un acento como alemán y de pronto tiene un acento francés y según yo intenté hacer lo mismo, no salió exactamente, pero era lo que estaba experimentando un poco más con el contenido y de pronto tenía estos sketches que ya no va tan seguido, pero sí, fue en realidad nada más eso, como que un pequeño pitch para el video. ¿De dónde vienen estas fuentes de inspiración? Creo que How I Met Your Mother siempre ha sido una fuente de inspiración muy grande. Me encanta toda la historia y los escritores creo que hicieron un muy buen trabajo. Entonces, digo, Neil Patrick Harris es un actor fenomenal. Entonces, ha sido una inspiración, digo, para este tipo de cositas, ¿no? Que no hago muy seguido. Pero, no lo sé, también yo soy muy fan del teatro, sobre todo del teatro musical. Entonces, también de pronto como que me agarro cositas. Obviamente no canto, entonces no es como que utilizar música ni nada de eso, pero también cositas que saco por aquí y por allá de pronto llegan a ver. Actualmente, como creador de contenido, ¿cómo estás monetizando tu contenido, tu vida pública? Principalmente a través de mis cursos y tengo unas plantillas de administración de tu dinero, como que para saber qué invertir o crear tu presupuesto, etcétera. Entonces, ese yo creo que sería por ahí del 60% de mis ingresos. Y el resto en realidad viene más que nada directamente de YouTube. Sí, yo creo que YouTube varía entre el 25 y 35%. Todavía un pequeño porcentaje sigue llegando de cursos que tengo en desarrollo de software. Okay. A la fecha, a pesar de que tiene años que no los actualizo. Y sé que eventualmente van a dejar de generar ingresos, ¿no? Pero es interesante que algo que creé literal hace 4 o 5 años a la fecha, sin tener que generar más contenido sobre eso, sigue generando ingresos. Y todavía son ingresos decentes, ¿no? De por 5, 10, 15% de mis ingresos mensuales. Hablando de ingresos, de hecho, algo que he cuidado yo mucho es que casi nada, si no es que nada de mis ingresos vengan de marcas, sobre todo financieras. Okay. Creo que ese es un tema interesante después a tocar muy a profundidad, porque en el ámbito de finanzas es muy serio, ¿no? Hablar del dinero de las personas.
y que de pronto pueda llegar una marca a decirte qué decir de ese producto puede tener implicaciones negativas en tu contenido y en las personas que vean el contenido, ¿no? Entonces siempre he intentado cuidar mucho eso. Entonces cuando he llegado a trabajar con marcas siempre ha sido, no me puedes decir qué decir de tu producto. Yo voy a decir lo que yo opino, yo voy a usar tu producto y voy a decir lo que yo encuentro, lo bueno y lo malo. Y si no te gusta, pues ni modo, no, o sea, no podemos trabajar juntos. La mayoría han hecho sí, sin ningún problema. De hecho, es lo que estábamos buscando y es por eso que he trabajado con algunas. Pero de hecho, a excepción de una vez con American Express, nunca he recibido dinero por hacer un video. Más bien suelo trabajar por esquema de referidos. Entonces yo voy a ver de esta cuenta de banco, por ejemplo, y voy a decir todo lo que yo encontré, lo bueno y lo malo, porque no me están diciendo qué decir. Nunca van a decir qué decir. Y si a alguien me interesa, le dejo un link. Y ese link a veces, sea que cuando crean su cuenta inmediatamente me dan una comisión, o después en la misma marca me dice, sabes que llegaron tantos referidos a tu link, te toca esa comisión. Pero eso intento hacerlo cada vez menos, porque siento que que lo intento lo más que puedo, que no impacte eso en mi punto de vista de un producto o de una revisión, ¿verdad? Pero creo que de todos modos, o sea, somos personas y nuestro cerebro de pronto hace cosas extrañas. Entonces creo que podría llegar a crear sesgos dentro de mí mismo, ¿no? De que, me están pagando, quizás voy a decir esto en lugar de esto. Lo intento lo más que puedo y conscientemente no lo hago. Pero sé que quizás en algún punto podría ser el caso. Entonces cada vez más intento que eso no, que ninguna marca me pague de ninguna forma. Entonces tengo que más enfocarme a yo promocionar mi curso, promocionar cosas que yo creé, que yo uso, que yo sé que pueden ser útiles, que no hay alguien, un tercero diciéndome nada, ¿no? Entonces, como que me tengo que enfocar más en eso y es en lo que estoy ahorita redoblando esfuerzos. Por ejemplo, en esta tienda que te decía que acabo de empezar a subir unas plantillas de Excel en realidad hasta el momento sobre administración de diferentes partes de tus finanzas personales. ¿Cómo llegas a esa manera de pensar de yo trabajo con marcas, pero con estos requisitos? Fíjate que como que siempre he sido muy de hacer las cosas de forma medio formal, porque en México no existe muy bien como existe, por ejemplo, en Estados Unidos o como lo entiendo en Australia, pero hay una diferencia entre un asesor financiero y un planeador financiero, por ejemplo. Entonces, un asesor financiero, existe la figura tal cual en Estados Unidos, pero este asesor no necesariamente tiene que tener tus mejores intereses en mente. Tienen la posibilidad de decirte qué hacer legalmente, pero no tiene que ser eso lo mejor para ti. Entonces, estos asesores podrían estar diciéndote que uses algo solo porque les dan mayores condiciones. Entonces, eso no está bien desde mi punto de vista. El planeador financiero tiene la obligación por ley de decirte lo mejor que es necesario para ti y de hecho te va a cobrar de forma diferente. El asesor financiero, por ejemplo, te cobra porcentaje según lo que administra de tu dinero. El planeador te cobra un fee normal, independientemente de cuánto administra. Esto empieza a quitar sesgos. Si un asesor financiero te cobra por cuánto administra de tu dinero, no te va a permitir comprar una casa, porque va a tener menos dinero tuyo administrando. Te va a decir, no, nunca compres una casa. Aunque eso sea bueno o aunque tú lo quieras hacer. El planeador financiero no le interesa si compras una casa o no. O bueno, te va a decir en cuestiones financieras si te conviene o no, pero no está en sus mejores intereses en decirte una cosa o la otra. Te va a hacer muy franco. Y así, en diferentes situaciones. Entonces, yo intento desde México, a pesar de que quizás no existe tal cual este formato, como inclinarme a este planeador financiero que pone los intereses de la persona que está recibiendo, en este caso, el contenido, antes que cualquier otra cosa, antes de comisiones, antes de cualquier. Es bien interesante. Creo que nunca había escuchado ese tipo de trabajar con marcas, la verdad. O sea, sí, el tema de referidos, pero tener estrictamente ciertos como requisitos es bastante interesante, la verdad. Y sí. Pero pues bueno, a ver, ¿qué es el dinero para ti? ¿Cómo definirías el dinero? El dinero, yo creo que, al menos yo personalmente lo veo simplemente como la herramienta para yo poder ser libre. Y creo que siempre lo vi así, como que es eventualmente tener suficiente dinero invertido para que yo no tenga que volver a trabajar. Entonces es esa herramienta de libertad.
Y digo, no solamente de libertad de poder no trabajar y poder hacer lo que yo quiera, sino libertad, por ejemplo, de mudarme a otra ciudad. Por ejemplo, ahorita que me mudé de Pachuca para acá, pues tener la libertad, ¿no? De poder hacerlo sin mayor complicación y que el dinero siempre quede en segundo plano, como que nunca sea algo que me impida hacer algo que quiero hacer. Entonces siempre ha sido ese el objetivo. Y obviamente es un proceso muy largo, ¿no? Personalmente, actualmente aún me faltan algunos pasos a seguir tomando para que llegue un momento en el que el dinero siempre sea el segundo plano. He podido tomar buenos pasos de que ya en muchas decisiones el dinero nunca es la prioridad de que me voy a mudar a Guadalajara porque va a ser más caro, que eso quedó al segundo plano, pero siempre es algo como que he perseguido. ¿Tú crees que bajo esta definición de dinero, desde tu punto de vista, el dinero es un fin o es un medio? Es un medio y siempre debemos de verlo así, creo. Si empezamos a ver el dinero como un fin, nos vamos a perder de muchas cosas que son más importantes en la vida. Y me pasó a mí, me pasó por muchos años que yo sentía el dinero como el fin, el objetivo de trabajar. Y lo he hablado en mi canal, de hecho, ¿no? De que por varios años, incluso durante la mayoría de mis 20s, yo me dediqué a generar dinero, literal, pues, tener más dinero, simplemente por tener. Y eso afectó mi vida personal, de mi vida en mi salud, por ejemplo, de que no dormía bien porque tenía que levantarme temprano y dormirme tarde para trabajar más y poder generar más y generar más ingresos. Y creo que entre afortunada y desafortunadamente lo encontré medio pronto, antes de mis 30s. Entonces siento que quizás de mis 30s en adelante puedo poner el dinero como un medio o más, no como el fin, y pueda entonces disfrutar de otras cosas. Pero sé que entonces me perdí de muchas cosas en mis 20s. Que no debería haber perdido por tener en mi mente el dinero solamente como el fin. Yo creo que eso pasa muy frecuente con los jóvenes en los 20s. Yo te comparto igual de mi experiencia. Yo igual como que he tenido esa mala como visión, la llegué a tener mucho y justo eso, no descansaba, me la pasaba estresado. ¿Cómo llegas tú a ese balance, a lograr como cerrar ese tipo de pensamiento y genuinamente entender que el dinero es un medio y no es un fin? O como les insisto, fíjate que yo siempre me aprendo mucho de los libros y de leer de la sabiduría de los autores de los libros. Entonces empecé, por ejemplo, Brian Tracy tiene un libro que se llama se me va el nombre, algo sobre ser millonario, pero él habla hacia el final de su libro de cómo él hace las cosas que hace solamente porque le gustan y que lo va a seguir haciendo hasta su muerte. Y de hecho me impactó mucho porque al final del libro hay una pequeña nota, no sé si sea de su hija o de la editorial o algo, pero dicen es que Brian Tracy se murió semanas o meses después de terminar de escribirlo, ¿no? Pero él no escribía el libro porque necesitara venderlo y necesitara los ingresos. Lo escribía porque era algo que le gustaba hacer. Compartir su conocimiento y todo. Y en específico, hay un libro que me impactó muchísimo el año pasado que se llama Die With Zero, de Brian Perkins, algo así se llama. O sea, bien su nombre, creo que sí es Brian Perkins. Y en este libro justo habla mucho de cómo, sobre todo hablaba del retiro en este caso, pero de eventualmente morir con cero literal, como que no generar más dinero de lo que vas a necesitar, porque es desperdiciar, le llama tu esencia de vida o algo así. Entonces es tu tiempo, o sea, ¿para qué trabajas de más para tener dinero que eventualmente ya no vas a usar? O sea, es ilógico. Y dice, incluso si amas tu trabajo, o sea, porque seguramente, aunque ames tu trabajo, si amas más a tus hijos, o amas más a tus padres, o amas más a ti y a las otras cosas que puedes hacer. Entonces, creo que es ir aprendiendo de otras personas que quizás ya lo vivieron y de ver que efectivamente si tú te enfocas solamente en tener cada vez más dinero, tu vida va a estar muy incompleta. Igual un libro que también a mí me impactó mucho se llama The Top 5 Regrets of the Dying, los 5 remordimientos más grandes de los moribundos, de una enfermera que por un rato estuvo cuidando a gente moribunda. Y no, desafortunadamente no solamente gente de 80 o 90, sino varios de 30 o de 20. Y entre esas
enseñanzas que tuvo esta gente es que muchos trabajaron más de lo que debieron o se arrepienten de haber trabajado tanto, tan duro y no haber dedicado más a sus amigos, a su familia, a sus hobbies, a su propia salud, etc. Es más importante todo eso. Sí, bien. O sea, realmente tú muchas respuestas las encuentras en los libros. ¿Cuál es tu libro favorito? Creo que ahorita es ese de Diamond Zero. Quizás porque llegó en un momento muy, muy perfecto para mí, como que me quedó con mucho la medida en ese momento. Te digo, habla mucho de usar tu dinero de forma sabia y maximizarlo. No hacer más dinero del que necesitas, pero obviamente como es un poco de retiro, pues asegurarte de que vas a tener en tu retiro. Y habla mucho, por ejemplo, ahorita que lo estaba hablando con mi mamá, este libro también le gustó mucho porque habla de, por ejemplo, no dejarle herencia a tus hijos ya que mueras, que eso suena que voy a ser mal padre si no les dejo herencia a mis hijos, pero dicen, no, pues si les quieres dar algo, dáselos en vida. En lugar de cuando te mueras y tengas 80, cuando si tú tienes 60, los 60 pues ya tienen su vida hecha, ya seguramente están retirados, ya no necesitan tu dinero. Dáselos cuando estás en vida, cuando tienen 30, cuando tienen 20, que es cuando más necesitan, cuando van a comprar una casa y hasta vas a sentirte mejor porque estás viendo el efecto de tu dinero. Y te digo que yo creo que es de las cosas que le gustó a mi mamá también, porque ella creo que tenía siempre esa idea de que tengo que guardar un poco de dinero para cuando me muera mis hijos reciban algo de mí. Pero pues, sus hijos ahorita ya son grandes, ya tienen su trabajo, ya se viven por sí mismos, no necesitan de la herencia de su mamá. Necesitan a su mamá, ¿no? Necesitan de disfrutarla en este momento. Entonces es una de esas cosas que se pueden aprender de este libro. Creo que es mi favorito en este momento. Pausa la conversación rapidísimo. Solo quiero compartirte qué fue lo que pasó después de este momento para intentar dejarte un mensaje. Estábamos grabando el episodio, llevamos casi como 1 hora, cuando me di cuenta que el audio de Lalo no se estaba grabando. En ese momento, obviamente, entro en crisis. Sentí que el mundo se me iba a caer encima. Si están en YouTube, van a estar viendo en su pantalla pues imágenes y pues el video de cómo reaccioné. De verdad, fue terrible. Le pedí a Lalo disculpas como 45 veces. La neta es que Lalo, súper comprensivo. Si está viendo esto, de verdad, Lalo, te agradezco muchísimo la paciencia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Esta es la primera vez que hago un podcast y este fue el primer episodio que me aventé a hacer absolutamente todo yo, en el sentido de audio, cámaras, video, toda la onda. En el primer episodio del podcast me echó la mano un cuate que ya sabe un poco más de todo este rollo. Y pues esta fue como mi novatada. Lo que quiero que te lleves de esta pequeña historia, de esta pequeña reflexión o lo que sea, es que aprendamos a fracasar. Creo que muchos crecimos con la idea de que fracasar es malo, equivocarse no está bien, pero la realidad es que yo creo que es la única forma en la que vamos a aprender. Tal vez mañana sea la iluminación, tal vez sea el spot, pueden ser muchísimas cosas más, pero siempre intentar aprender para mejorar. En conclusión, yo creo que el fracaso no es malo, siempre y cuando aprendamos algo. Sin más, te dejo de dar choros mareadores, sigamos con el episodio. Pues regresamos después de un corte comercial. Tuvimos otros problemas técnicos con el audio. La verdad es que estoy aprendiendo a utilizar todo este equipo, pero pues ahí vamos progresando. Lalo, te agradezco otra vez la super paciencia. Sí. Nos quedamos en que nos hablabas de tu libro favorito, Die with Zero, y empezabas a comentar mucho el tema del retiro. Y de hecho hace poco, no sé si tiene mucho tiempo el video, pero hace poco vi que subiste que lograste retirarte a los 30 años. Uh-huh. ¿Cómo lograste eso? Sí, 29. 29. Creo que ya lo tocamos un poco, pero mucho tiene que ver con que en mis 20s me dediqué solo a trabajar. Y creo que en ese video también lo menciono de que no lo volvería a hacer de la misma forma porque siento que desperdicié mucho mis 20s. Pero fue mucho eso, ¿no? Trabajar y enfocarme mucho en incrementar mis ingresos y obviamente la clave de no gastármelos todos, ¿no? Entonces, por muchos años, mis porcentajes de ahorro eran muy altos. 50, 60, 70% de mi ingreso lo ahorraba. Entonces fue así como generé suficiente, digamos, patrimonio o inversiones para que yo ahora sé que si yo tuviera que dejar de trabajar o en un momento decido dejar de trabajar, esas inversiones pueden cubrirme hasta cierto punto mis gastos sin que tenga que preocuparme, ¿no? Y digo, no es el mayor nivel de libertad financiera. Tony Robbins en un libro habla sobre 5 niveles de libertad financiera.
desde el primer nivel en el que tus inversiones cubren tus necesidades básicas, renta, comida, quizás un poco de transporte, hasta el nivel 5, ¿no? En donde cubre absolutamente todo lo que puedas soñar. No estoy en ese nivel aún, pero sí llegué como al nivel 3 más o menos. Entonces, no sé si quiero llegar al nivel 5 en realidad, porque lo que hablábamos del libro de Die With Zero, ese nivel ya se me hace como que un poco innecesario, porque yo no quiero un yates, yo no quiero un jet privado, o sea, no es algo que me interese. Pero a lo mejor un nivel 4 en el que ya habla de, ok, cubres todo lo que ahorita gastas, pero también puedes gastar en otras cosas que quizás hasta este momento no te has permitido. Y yo creo que en mi caso sería enfocarme muchísimo más a viajar, que ya lo he hecho y he podido viajar, pues literalmente un poco, pero me gustaría hacerlo un poco más. Entonces quizás es un poco de lo que falta para subir un poco de nivel a ese nuevo nivel 4 de libertad financiera. ¿Qué es el retiro para ti? ¿Cómo ves tú el retiro? El retiro, a diferencia de que eso es lo que podríamos pensar que es a los 65 ya dejar de trabajar completamente, es simplemente alcanzar esa libertad financiera en que ya no necesito trabajar. Que nunca creo que, tengo 30, no sé qué voy a estar haciendo a los 70 o 90, pero creo que nunca dejaría de trabajar per se, pero debe de haber un momento en el que deje de trabajar por dinero, ¿no? Y ese es, digamos, que la libertad financiera o el retiro. Entonces, enfocarnos en lograr amasar suficiente capital para que se nos pueda cubrir todos los gastos que hacemos, ese es el retiro, es la libertad financiera. Entonces, si yo hoy tengo que ir a trabajar porque necesito de ese ingreso para cubrir mis gastos, puede llegar un punto en el que ya no tenga que hacerlo, que no significa que me voy a quedar acostado todo el día en la cama, pero puede significar que ahora me voy a dedicar a perseguir mis hobbies, que me encantan, y que quizás incluso eventualmente me hacen más dinero, pero ya no es por eso que lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo porque es algo que quiero hacer. Entonces, quizás la mejor forma de pensar en eso, retiro igual a libertad financiera. ¿Cómo administras y cómo separas las finanzas personales de Eduardo Rosas como negocio? Porque al final ya tu marca personal es un negocio y de ahí vienen muchas fuentes de tus ingresos, a tus finanzas personales como Eduardo Rosas, que no es el negocio. O sea, ¿cómo logras separar el negocio y lo individual? Pero no es nada complicado, simplemente es, ok, el negocio genera X cantidad de dinero, me voy a pagar a mí, lo que yo decida pagarme cada mes. Y el resto obviamente se tiene que ir a las operaciones del negocio, se tiene que ir a pagar sueldos, se tiene que ir a pagar cámaras cuando es necesario, se tiene que ir a pagar suscripciones o cosas que yo estoy utilizando para hacer el trabajo. Pero no es tan complicado, es literal, la separación es que yo me pago de los ingresos del negocio a mí. ¿Estableces algún porcentaje o tienes una cantidad una cantidad fija que te pagas a ti? Sí, tengo una cantidad fija. ¿Cuál crees que sea más eficiente? ¿Una cantidad fija o un porcentaje? Yo creo que es... depende de cómo veas que va creciendo tu negocio, porque y quizás en la etapa en la que está el negocio, porque al principio, si el negocio apenas es un bebé, apenas necesita de todo el dinero que se pueda para poder crecer, creo que la forma de hacerlo es establecer un monto fijo, ¿no? Y sabes que el resto ya tiene que reinvertirse y volverse a inyectar. Y también utilizar porcentajes quizás sería como un poco, bueno, no sé, como que llega a ser... Si es solamente una persona, digo, no pasa a mayores, porque eres tú trabajando por ti mismo, casi prácticamente, ¿no? Entonces tú simplemente ganas un porcentaje, pero si hay cada vez más personas, puede empezar a haber una pelea como de poder entre ellos, de que quiero que mi parte del negocio o que yo me dedico a la parte de tecnología o mi sector de negocio, quiero que crezca más que el tuyo porque yo me quedaría un porcentaje de eso. Empieza a haber un poco de problemas. No solo que experimente con mi negocio porque no somos muchos, pero digo, hasta ahora me ha funcionado perfecto con simplemente establecer el monto fijo. Perfecto. ¿Cuál fue tu primera inversión? Digo, inversión como tal, porque invertir en mi educación, por ejemplo. Inversión como tal, ahorita vamos a entrar a ese tipo de inversiones. Inversión financiera. ¿En qué invertiste por primera vez? Yo me acuerdo que en la licenciatura de finanzas tuvimos una clase que era así como mercado de capitales o algo por el estilo.
Y justo no era de que, pues, lo que puedas, 100 pesos, 1000 pesos, mételos. No es cierto. No eran 1000 pesos, eran más, porque en ese momento no existía como que Cúspido GBM, pero necesitábamos más dinero para crear la cuenta. Pero era como que, ok, si tú puedes, mete la cantidad que sea necesaria y haz tu portafolio. Y en ese momento, me acuerdo que hicimos un portafolio, no me acuerdo todo lo que tenía el portafolio, porque era un portafolio así como de prueba, obviamente, no solo para la clase. Pero invertí en Peñoles, aquí en México, en Alsea. O sea, fueron como inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en Amazon, que fue la única que estaba fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero sé hoy que cometí un montón de errores en ese momento, ¿no? Y no lo volvería a hacer. Digo, hoy nunca voy a volver a invertir nada más en acciones individuales. Entonces, sí fue un proceso de aprendizaje. Fue muy importante aprender todo eso. Pero sí, fueron inversiones que me duraron literal días, yo creo, ¿no? Definitivamente no es la forma en que la mayoría de las personas deben de invertir. ¿Por qué no invertirías en acciones individuales? Simplemente es demasiado riesgo dejar tu dinero solamente en las manos de una sola empresa. Cuando es tan fácil invertir de forma diversificada, no veo la razón por la que invertir en una sola empresa. Si va a conllevar exactamente el mismo esfuerzo o invertir en 9,000, por ejemplo. Hay un ETF, de hecho, el que hablamos en un short que hicimos. Justo, en un video. En un video para... Se lo dejaré por aquí para que lo vean. Hablamos de VT, ¿no? Que invierte en 8,000, 9,000 empresas de jalón. O sea, si me cuesta exactamente lo mismo comprar VT, ¿por qué compraría de otra forma? Y esto es ideal para el inversionista individual porque prácticamente quita el proceso de decisión de en qué invertir, porque estoy invirtiendo en todo lo que existe. Entonces no hay sesgos que me empiezan a decir mejor invierto en esto, mejor invierto en lo otro, porque no hay un proceso de decisión de en qué invertir. Simplemente invierto en todo lo disponible, que es lo que podemos hacer con VT, que invierto además en muchos países. Entonces me quito de los riesgos de solamente un país, me quito de los riesgos de solamente un sector, me quito de los riesgos de solamente una empresa. Entonces, si a una de las 9,000 empresas que tengo le va mal, no pasa a mayores porque tengo otras 9,000, ¿no? Justo ahorita hablabas de tu licenciatura en finanzas. Escuché por ahí que fuiste profe en la EBC. Ajá, también. ¿Ya no eres prof? No, eso fue como por un año y fui profesor más por el lado de ingeniería de sistemas, porque cuando empecé a dar las clases todavía no tenía mi título. Creo que apenas estaba terminando la licenciatura en finanzas. Entonces di más bien clases como de análisis de información o de datos o cosas por el estilo. Pero fue nada más por un año, por ahí de 2015, creo. No, es cierto, 2018. ¿Volverías a hacerlo? Sí, me gusta mucho. De hecho, fui profesor en la EBC, pero antes de eso tuve un pequeño negocio con un amigo. Nos dedicábamos a alfabetizar a las personas digitalmente. Entonces íbamos con las personas a ver qué analfabetismo digital tenían, y es que a estas personas les caería fenomenal aprender a utilizar hojas de cálculo. Vamos a enseñarles a utilizar hojas de cálculo. Trabajabas mucho con universidades para enseñarles a utilizar Google Classroom antes de 2020, por ejemplo. Entonces, unas universidades estaban adelante de las demás intentando hacer sus clases medio virtuales. Entonces, siempre me gustó, ¿no? Como que dar esas clases y como ponerme frente del grupo y empezar a enseñarles. Y creo que soy paciente en ese sentido. ¿Y qué pasó con ese negocio? Lo decidimos cerrar. Fue bastante, tuvo su éxito, pero decidimos cerrar porque simplemente nos distanciamos literal, físicamente, ¿no? Mi amigo se mudó a Durango, me parece. Como que ya fue difícil, ¿no? Ya fue simplemente cuestión de distancias que decidimos cerrarlo. Ahora sí, ¿cuál crees que es la mejor inversión que has hecho? No específicamente monetaria, sino considerando en todo lo que puedes invertir. Mi educación, definitivamente. Y no solamente la educación formal, mi ingeniería la cursé en una universidad pública y lo poco que teníamos que dar lo pagaba mi mamá. Ya la licenciatura ya la pagué yo y ese podría ser como que mi primera inversión, como que yo invertir en mi educación monetaria, no de tiempo, porque obviamente de tiempo pues yo fui el estudiante en la anterior. Claro. Pero monetaria a lo mejor fue esa de las primeras, quizás una de las más importantes.
pero no solamente educación formal, sino siempre estar buscando en internet y siempre, por ejemplo, enrolarme en cursos gratuitos incluso, pero varios, por ejemplo, en Udemy, que es una plataforma donde yo he publicado cursos y donde he comprado cursos. Entonces, es como que siempre estoy buscando invertir en aprender más cosas. Y una de las formas en las que aprendo más es, o sea, hablo mucho de libros y comparto muchos libros en el canal. Entonces, creo que es de las inversiones pues importantes que he hecho, pero no... Creo que una de las cosas que intento es siempre estar invirtiendo en mi educación de una o de otra forma. Ya sea libros, cursos, talleres, lo que sea, educación. Sí. ¿En qué inviertes tu dinero, Lalo? Veo que hablas mucho sobre el modelo de Swensen. Uh-huh. Sí, fíjate que lo utilizo mucho. El modelo de Swensen lo descubrí primero en el libro de I Will Teach You to Be Rich, The Pyramid City, que acaba de hecho de lanzar una serie en Netflix. Es muy interesante. Está bueno. ¿Cuál es la serie? Se llama algo de Rich Life. Right? Ramin Sethi se llama el autor del libro. Y mientras investigué más este modelo, compré el libro de David Swensen mismo. David Swensen fue el que administraba las inversiones de la Universidad de Yale. El endowment de Yale, que pues es lo que se utiliza en la universidad para las operaciones y para asegurar que en el futuro siga habiendo estudiantes, etc. Y este fondo de Yale creció mucho y es como muy famoso su estilo de Swensen para inversiones corporativas. Pero él también hizo su libro para inversiones personales. Se llama Unconventional Success, su libro para inversiones personales, y habla de este modelo que esencialmente dice que 50% debe de invertirse en acciones. De ese 50%, 30% debe de destinarse a Estados Unidos, 15% a otras economías desarrolladas, 5% a economías emergentes. Y el otro 20% se va a bienes raíces, 15% a deuda principalmente de gobiernos, y otro 15% igual a deuda de gobiernos, pero protegida de la inflación. Entonces este es el modelo. Pero obviamente un modelo es solamente una guía. Hay que adaptarlo, hay que personalizarlo. Entonces es de lo que yo hablo en el canal bastante y es como yo lo hice, ¿no? Tomé ese modelo, lo adapté a lo que yo necesito. Y mi modelo de inversión es muy similar aún, pero tiene sus adaptaciones. Por ejemplo, yo me cargué desde un principio más a economías en desarrollo que a desarrolladas. Entonces cambié el porcentaje, destiné más a inversiones en China, en India, México, Latinoamérica que a Europa, por ejemplo, o a Oceanía. Y más recientemente he intentado que cada vez más porcentaje se va a acciones en lugar de abonos, porque ya llegué a una etapa en mi vida financiera en que ya tengo una estabilidad buena como para ya no necesitar de la protección de la deuda gubernamental en el 30% de medida que decía el modelo de Swensen. Entonces yo tengo mi fondo de emergencias, por ejemplo, entonces eso me da ese colchón o esa pues, estabilidad en mi vida financiera. Pero sí, es un modelo que he seguido y recomiendo mucho. Y de hecho, en su libro, el mismo David Swensen dice, este es el modelo, lo debes de adaptar. Y no lo debes de tomar tal cual, debes de cambiar y debes de cuestionarlo y debes de decir, yo no quiero invertir en esto y está bien. Porque lo que él dice, si yo te inculco un modelo y te digo que lo vas a usar así y llega un momento en el que el modelo no se comporta bien porque es natural, toda inversión baja y sube, ese va a ser tu excusa para que digas que este modelo no sirve y te vas a ir a otro lado y vas a sacar tu inversión y vas a dañar tu patrimonio. Entonces mejor toma el modelo, adáptalo y haz algo con lo que te vas a sentir cómodo. Mencionas el fondo de emergencia. Para no meternos tanto de lleno al fondo de emergencia, súper resumido, ¿qué es un fondo de emergencia y dónde lo puedo poner a trabajar o cuáles son las características que tengo que buscar para poner mi dinero de ese fondo de emergencia? El fondo de emergencias es una cantidad de dinero que tú tendrías guardada de forma segura, que solo tocarías cuando tienes una emergencia, cuando tienes que pagar el deducible de un seguro, cuando tienes que reemplazar tu refrigerador, si no se te echa a perder la comida. Cuando hay algo que necesitas desembolsar, puedes utilizar ese fondo. Y justo como las cosas suceden en la vida, necesitas ese fondo para no tener que endeudarte, no tener que pedir un préstamo, no tener que usar tu tarjeta de crédito, que significaría que pagas intereses, ¿no? Y este fondo podemos empezar con lo que podamos y enfocarnos. De hecho, es una de las principales prioridades que tenemos al empezar nuestro camino a mejorar las finanzas.
prioridad número 1, juntar 10,000 pesos en este fondo de emergencias. Ya después, poco a poco, juntar un mes, juntar 3 meses de nuestros gastos, 6 meses de nuestros gastos, 12 meses de nuestros gastos. Ojo que digo gastos, muchos dicen como ingresos, pero digo a veces mis ingresos parte lo llevo a mis ahorros. En una emergencia, si pierdo mi empleo, no voy a estar ahorrando, voy a estar solo enfocándome a vivir. ¿Hablamos de gastos fijos, variables o la suma de los dos? La suma de los dos. Lo que yo sepa, por ejemplo, que tendría que gastar 6 meses si me quedo sin trabajo. Okay. Es una medida buena a tomar. Si me quedo sin trabajo, ¿cuánto tendría que gastar en los siguientes meses? Y en lo de guardarlo, definitivamente, como decíamos hace rato, no dejarlo bajo el colchón porque existen sus riesgos. Pero como es un dinero que no sabemos cuándo vamos a necesitar, número 1, tiene que estar relativamente líquido, de que en una emergencia no pase tanto tiempo para que no podamos acceder. Pero número 2, como podría quedarse ahí un día o podría quedarse ahí 20 años, también queremos que esté peleando contra la inflación. Claro. Entonces hay en México ahorita 3 cuentas de débito que dan algo de rendimiento. Puede ser utilizar alguna de ellas. O podemos utilizar CETES Directo, que es simplemente invertir en el instrumento financiero más seguro de México, que nos va a permitir los dos. En CETES podemos invertir a 28 días, es relativamente líquido. En caso de necesitarlo, tomará un día, 3 días, 4 días máximo en regresar a nuestra cuenta de débito. Y se puede quedar ahí peleando contra la inflación, generando rendimientos. Entonces, los 2 pájaros de un tiro. Puede estar relativamente líquido y está peleando contra la inflación. Tarjetas de crédito. Es un tema que es súper controversial. Creo que hay mucha gente que dice, no, las tarjetas de crédito son muy malas. Y hay otras personas que dicen, las tarjetas de crédito son buenas, pero hay que aprender a utilizarlas. Creo que ya sé cuál es tu respuesta, pero pues es una pregunta obligada. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo debe usarse de una manera correcta una tarjeta de crédito? Sí, justo. Las tarjetas de crédito no son malas. Los malos son las personas que las usan incorrectamente. Pero también, ¿no? Si sabemos que vamos a tener problemas usando la tarjeta, no es obligación tenerla. Lo que sí es que tiene sus grandes beneficios. De los beneficios más importantes, más tangibles que podemos tener es que tiene varias protecciones, varios seguros. Llega a tener protección de que robo a las 48 horas, dentro de 48 horas después de comprar algo, quizás está protegido, como la mayoría de las tarjetas. O protección de precio, de que si acabas de comprar hoy algo a 10,000 pesos y mañana lo encuentras a 9,000, algunas tarjetas van a regresar la diferencia. Entonces, este tipo de protecciones son cosas que no existen en una cuenta de débito y definitivamente no con el efectivo. Entonces, tienen esas ventajas. Además de que llegan a tener beneficios propios, ¿no? Y cada tarjeta tiene diferentes beneficios. A lo mejor unas dan cashback, unas dan puntos, unas dan descuentos en viajes, etcétera, etcétera. Es cuestión de evaluar cómo yo gasto mi dinero y buscar una tarjeta que me dé mayores beneficios según yo gasto o en qué querría yo gastar. Siempre con la idea de utilizarla correctamente. Si yo sé que no la voy a usar correctamente, no importa cuántos beneficios tenga, no vale la pena porque tendría que pagar intereses, que es la clave de usar una buena tarjeta de crédito. No vamos a pagar nunca intereses. Y para no pagar intereses, debemos de pagar después de la fecha de corte, antes de la fecha límite de pago, todo lo que gastamos durante el mes. ¿Qué tan cierta, ahorita se me vino a la cabeza, qué tan cierta es esta estrategia de que mejoras más tu historial crediticio haciendo 2 pagos antes de la fecha límite? Creo que es 15, o sea, gastas lo que sea y antes de tu fecha de corte, 15 días antes, pagas la primera mitad. Y luego 3 días antes pagas la otra mitad. Entonces, cuando corta, pues ya, o sea, sí usaste la tarjeta de crédito, pero no, o sea, ya pagaste lo que usaste. ¿Has escuchado sobre esta estrategia? No lo he escuchado, pero en realidad la calificación crediticia no se basa tanto en eso. La calificación crediticia se basa principalmente en la variedad de los créditos que has obtenido, que no, por ejemplo, todas sean tarjetas de crédito. Que por cierto, no por eso vamos a pedir créditos. O sea, solo es cómo se conforma la calificación, mejorarla sin sentido. O sea, la calificación es una calificación, no nos impacta tanto, ¿no? Pero la variedad de los créditos sube la calificación. El no utilizar tanto de tu crédito sube la calificación. Por ejemplo, si tienes una línea de crédito de 100,000 y estás ocupando 99,000, eso va a impactar tu crédito. Pero si solo usas 5,000, 10,000, entonces tienes una mejor calificación. ¿Cuánto es lo ideal?
menos del 15% de la línea de crédito que tengas, Ok. eso te ayuda a mejorar la calificación. Entonces es más bien este tipo de cosas, no tanto estos pequeños hacks, porque no lo toma en cuenta. Por ejemplo, en Buró de Crédito podemos descargar el historial, buscar la calificación y te dice los pasos que podrías llevar a cabo para mejorarla. Esos tienen muchísimo más impacto que de pronto estas pequeñas cosas. ¿Cómo podemos identificar una estafa? Fíjate que estaba planeando hacer un video sobre eso. Ya tengo algunos, pero digo, de pronto hasta algunos son muy obvios, ¿no? De que su nombre tiene un nombre porque una estafa va a buscar ganarse tu confianza muy rápido porque podría desaparecer pronto. Entonces muchos se enfocan en el nombre, que el nombre hasta está en inglés o que a veces el nombre se escucha muy oficial y todo, porque no tiene otra forma de ganar tu confianza tan rápido, ¿no? Entonces el nombre es de lo principal. Y digo, eso es un poco difícil de identificar, ¿no? Porque es un nombre. Algo que es un poco más tangible es si alguien está muy como empujando mucho a que los referidos, a que traigas más gente. Eso suena a estafa definitivamente porque están dependiendo de nuevo dinero que ingrese. Entonces es un esquema piramidal. Necesitan más gente para seguir manteniendo los de arriba. Si, por ejemplo, no te saben explicar en qué se está invirtiendo tu dinero, te prometen grandes rendimientos, pero ni sabes en qué se está invirtiendo tu dinero porque te dicen que, es que no te podemos decir porque es nuestro secreto. Red flag completamente, ¿no? Justo eso, rendimientos impresionantemente elevados, otro red flag, que te digan que te pagan 40% mensual, nadie te puede pagar 40% mensual. Un red flag muy grande. Fíjate que incluso tomando todo esto, hay veces que las estafas son bien difíciles de encontrar, ¿no? Hay un caso muy sonado de Bernard Madoff, que fue muy famoso en el ámbito de las finanzas. Era muy confiable para muchas personas. Muchísimos CEOs de empresas famosos invertían con él, hasta que resultó que todo era una estafa, que él estaba estafando a la gente y ese dinero no existía. Entonces llega a haber ese tipo de situaciones en las que gente que se supone que tiene buen perfil público, que en quien confiamos, son a veces los primeros estafadores, ¿no? Entonces siempre es hay que ser muy cuidadosos en dónde ponemos nuestro dinero. Creo que de las formas de estar más seguros que estamos protegidos es consultar bases de datos de la Conducef. La Conducef en México tiene su lista de las instituciones financieras bien registradas y bien reguladas. Y que en todo caso, cualquier cosa que pase con ellos, está la regulación que te protegería en tus ahorros, te protegería en diferentes situaciones. Entonces, limitarlos a solo usar este tipo de instituciones bien registradas, bien reguladas, es de lo mejor que podemos hacer. Y otra cosa también, cuando estamos invirtiendo, nunca damos nuestro dinero a un tercero. Siempre es en una cuenta que está a nuestro nombre. Nunca transferir a un tercero porque ahí ya se perdió, ya no es nuestro dinero, nunca más tenemos el control. Entonces te darás cuenta, si creas una cuenta en un banco, está a tu nombre la cuenta. Si creas una cuenta en una casa de bolsa, está a tu nombre y tú te dan una clave interbancaria a tu nombre. Si de pronto tienes que transferir a una clave interbancaria que no es a tu nombre, estás regalando tu dinero, estás dando tu dinero a alguien más y es una de las señales que podría ser una estafa. Pero principalmente limitarnos a la lista de la Conducef puede ser el lugar ideal para encontrar. Justo porque mencionas eso de que lo pones en una cuenta que está a tu nombre, nunca se lo entregas directamente a una institución como tal. ¿Qué pasaría? Sé que son diferentes casos, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, quiebra un banco y tengo lana ahí? ¿Y qué pasaría si quiebra una casa de bolsa y tengo dinero ahí? ¿Pierdo mi dinero? En ninguno de los casos perderías tu dinero. Bueno, en el caso de que quiebre un banco, depende de cuánto dinero tenías ahí. Claro. En el caso de los bancos de banca múltiple, que literal así se llaman y su razón social dirá banca múltiple o están registrados como banca múltiple en la Comisión Nacional de Banca de Valores, está la protección del IPAF, el Instituto de la Protección del Ahorro Bancario. Y este IPAF protege hasta 400,000 UDIs, nuestro dinero. El UDI varía en valor conforme a la inflación todos los días, pero ahorita equivale a por ahí de 3.1 millones de pesos, esos 400,000 UDIs. Si yo tengo esa cantidad o menos, si quiebra el banco, el IPAF me va a regresar mi dinero. A lo mejor hay que seguir un proceso. Obviamente será en otro banco donde me depositen y todo, pero tengo protegido mi dinero. Más allá, ya no es seguro,
ya no tengo la protección más allá de ese 3.1 millones de pesos. Pero el IPAB, las autoridades harán el proceso de intentar recuperar el dinero posible. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Perdón, por ejemplo, te interrumpa. ¿Dónde va a salir ese dinero? O sea, el banco quiebra, ¿cómo regreso? O sea, ¿cómo voy a recibir ese capital que desapareció, no? Bueno, para empezar, el banco debe tener reservas de dinero. Depende del tamaño del banco o de los riesgos sistémicos que conlleve el banco. Las autoridades se dicen qué porcentaje debe tener. Entonces, eso siempre debe estar ahí. Quizás es de lo primero que se utilizaría, pero además el IPAB tiene su fondo. Entonces, ese fondo está ahí justo para cuando quiebra un banco, de ahí se saca el dinero. Y de hecho podemos comprar bonos del IPAB. A través del mismo CETES Directo hay bonos del IPAB, que es ese dinero que no se quede ahí sentado, que está trabajando. Bueno, de ese fondo se utilizaría el dinero. Súper. ¿Y qué pasa si quiebro una casa de bolsa y yo tengo dinero en esa casa de bolsa? ¿Pierdo mi dinero? Ahí es diferente porque la casa de bolsa nunca tiene tu dinero. La casa de bolsa solo es el intermediario. Las acciones, ETFs que tengas no son parte de la casa de bolsa. Entonces, siempre están a tu nombre. Simplemente es quiebra una casa de bolsa, se transfiere a otra casa de bolsa, la administración de tus activos. Nunca se tocan por la casa de bolsa. Es donde entra el Indeval, ¿no? Así es. ¿Qué es el Indeval? Así súper resumido para la gente que no sabe. Es el instituto que está resguardando todos estos valores. No, de nuevo, las casas de bolsa, todos estos solo son intermediarios, son los que nos ayudan a hacer la compra y venta. Es el Indeval en donde se depositan los valores. Entonces es por eso que si quiebra la casa de bolsa no se lleva consigo todos nuestros activos. ¿En qué es lo que gastas más dinero? Ahorita en este momento en renta, pero creo que pronto otra vez en educación. Estoy buscando hacer una maestría, va a salir un poco cara, pero va a reemplazar. Justo quiero siempre estar como invirtiendo más en este tipo de cosas, ¿no? La renta pues, es cara de por sí, Sí. y históricamente siempre se lleva un buen porcentaje de los ingresos, pero justo por eso he como que intentado, se me hace un poco extraño que de pronto yo personalmente, ¿no? Estar gastando más en renta que en educación o en mis ahorros. Digo, mis inversiones siempre son más que mi renta, o siempre intento que sean más mensualmente que mi renta, pero esas no las considero como gastos, obviamente. Y bueno, en el caso de educación, aunque entre comillas es inversión porque estoy invirtiendo en mi futuro, sí es un desembolso que quiero hacer, pero ahorita es en renta. ¿Cómo se ve ahorita el presupuesto de Lalo Rosas y cuál es tu presupuesto ideal? O sea, ¿cuánto destinas a gastos, a inversión? Ahorita a inversiones, varía mes con mes porque mi ingreso es variable, ¿no? Una de las cosas de estar trabajando como trabajo es que no sé cuánto voy a recibir exactamente el siguiente mes, pero como tengo un buen rango de que siempre estoy ahorrando, nunca ha resultado un mayor problema, pero el mes pasado, por ejemplo, yo creo que como un 40% se fue a ahorro, a inversiones, ¿no? Del resto, a lo mejor como un 15-20% se va a renta, descontando ya impuestos, por cierto, porque impuestos siempre, ¿no? Es Sí. el 50% prácticamente. Pero la mayoría es renta. Estoy gastando, y esto es personal, ya descontando lo que es del negocio. El negocio pues, es un porcentaje un poco diferente, tomar operaciones y etcétera, pero En luego hablamos de Lalo Rosas en redes sociales. sí, ya personal ya es como que renta. El siguiente gasto es alimentación. Me gusta salir a probar restaurantes. Ahorita tengo una reservación a hacer una prueba de creo que 10 o 12 tiempos con su maridaje y todo. Me encanta. Entonces, como que es una de las cosas en las que gasto. Pero de ahí en fuera, digo, son porcentajes muy pequeños. Y es algo que hago muy consciente, el gastar en aquellas cosas en las que quiero gastar. De hecho, podemos regresar a Ramit Sethi, que es el que mencionaba, que tiene su libro de I Will Teach You to Be Rich. Él menciona que debemos de tener nuestras prioridades en las que sí queremos gastar, en todo lo demás cortar completamente gastos. Entonces, como que de pronto, obviamente cambian mis prioridades, pero ha sido, por ejemplo, viajar. El año pasado fue viajar. Este año ha sido un poco más local, como que experimentar la comida local, experimentar diferentes restaurantes y gasto en ellos sin preocupación, ¿no? sin limitarme tanto. Me dices mucho que te encanta leer, que te gusta mucho escribir. ¿Veremos pronto un libro de Lalo Rosas? Sí, espero que sí. He tenido siempre esa espina desde muy pequeño, ¿no? Y a lo mejor
no sé qué tanto lo escuchemos, pero dicen que debemos en nuestra vida de plantar un árbol y escribir un libro. Y de tener hijos, pero eso lo dejo de lado, la verdad. Entonces, como que siempre he querido escribir un libro y como que tengo ahí algunas ideas, tengo unos proyectos que esperemos que se vayan dando. Pero sí, es un proyecto que siempre tengo en mente y que poco a poco voy definiendo y que poco a poco va a tomar forma y eventualmente va a existir. Un libro de Lalo Sí. Rojas. ¿Cuál es tu mayor miedo, Lalo? Eso, vaya pregunta muy personal. Podemos No, brincar. está bien. Digo muy personal porque el año antepasado, mi mayor miedo pasado, hace no más de 18 meses, mi mayor miedo era morir solo, porque todavía tenía muy marcado todo eso que mis 20 como que los sentí que los desperdicié. Sí. ¿No? De que había enfocado tanto de mi tiempo a solamente trabajar, que había descuidado amistades, había descuidado relaciones con mis padres, con mi pareja, con mi hermana, etc. Ya no es ese tanto mi miedo porque estos meses he intentado como sanar todo eso y recuperar relaciones, etc. Pero quizás todavía está ahí por ahí dentro de mi mente, como que todavía falta trabajar un poco más, porque digo, es intentar resolver años y años de solamente enfocarme en el trabajo en meses, ¿no? Entonces todavía seguramente hay cosas que trabajar. Qué bien. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, ahorita yo creo que es escribir ese libro. Como que he estado pensando más en él y te digo, es un sueño que he tenido yo creo que desde los 12 años, 10 años, que empecé como a ser un lector más recurrente, de que algún día tener un libro físico que diga que yo soy el autor y todo. Es un buen sueño. ¿Qué es el fracaso para ti? ¿Cómo defines tú el fracaso? Yo creo que es dejar de intentar crecer. Como el momento en el que alguien o yo personalmente decida o ya no sienta la necesidad o más bien las ganas de seguir creciendo, eso sería fracasar para mí. Como ya no buscar más. Y no solamente financieramente, obviamente, sino personalmente o simplemente seguir aprendiendo. Porque creo que el día que yo sienta que ya no puedo hacer más, ya no puedo dar más, ya no hay más que dar, es el día en que voy a morir. Claro. Física o mentalmente, pero voy a morir. O sea, ya para qué estoy aquí si ya no estoy buscando más. ¿Y qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo defines? Yo creo que tiene... Obviamente esto es muy personal, ¿no? Pero en mi caso es mucho en relación a mi libertad, que ya medio lo tocamos hace rato. Siempre ha sido algo que he tenido muy presente, que yo quiero ser dueño de mi tiempo, por ejemplo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, el tener esa posibilidad, creo que es el éxito más grande que yo puedo buscar, que yo puedo tener. Esa libertad de poder dedicarme a lo que me gusta sin tener que depender de los ingresos que eso genere. Libertad de poder mudarme a otro lugar si lo decido, de libertad de poder perseguir hobbies, etcétera. Entonces creo que ese es el éxito más grande que he tenido. Si tuvieras una película de tu vida, ¿cómo la titularías y qué actor te gustaría que la protagonice? Siempre soy malo con nombres y con títulos. No lo sé. En cuanto a actores, no hay ninguno tan guapo como yo. No, fíjate que últimamente he visto mucho contenido de... Se me va el nombre del... Hay una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine. El actor que hace de Jake Peralta. Se me hace muy divertido. Se llama su nombre. Soy muy malo. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Se me hace muy divertido. En la serie, digo, su arco en la serie es muy interesante, ¿no? De ser prácticamente un niño irresponsable a ser un padre que se preocupa por su familia y todo. Ajá. Pero el actor en sí se me hace una persona muy... Un artista muy completo, ¿no? De que, aparte de que es cantante, tiene su banda. Salió en una película con... Digo, es animada, pero salió con Selena Gómez.
y dice que él canta mejor que Selena Gómez. No voy a juzgar a Selena Gómez, pero canta muy bien este señor. Andy Samberg, sí. Entonces, a lo mejor. Ok. Si hubieras el tráiler del futuro de tu vida, ¿qué te gustaría ver en él? Me gustaría ver que tiene un libro. Me gustaría ver que eventualmente hago esa maestría que ahorita estoy pensando en realizar. Y ya más en el futuro, una familia. Una familia a la que le puedo dedicar todo el tiempo, ¿no? Que es una de las cosas que también he tenido como... Una familia, no quiero hijos muy pronto, pero yo sé que una de mis prioridades ha sido ser libre financieramente para poder estar con mis hijos, para poder dedicar ese tiempo y no tener que irme a trabajar y perderme de tantas cosas de su vida, porque pues, se van a pasar bien rápido sus años niñez. Quiero que si llego a tener familia, les pueda haber dedicado mucho tiempo. Supongo que la respuesta a esta pregunta va a ser muchísimos porque lees demasiado. Pero si pudieras enlistarme a 3, ¿quiénes son tus mentores? Así que, o sea, mentores que conozcas y que no conozcas. Bueno, creo que Ramit Sethi sería uno de los 3. No tanto porque su libro sea de mis favoritos ni nada, sino porque tuvo mucho impacto muy temprano. Fue de los primeros libros de finanzas que leí, su libro de I Will Teach You to Be Rich. Y tiene muchas ideas que después he como desarrollado más allá de su propio libro, como las ideas de David Swensen que hablábamos. Ramit Sethi en su libro solo lo menciona como de paso, el modelo de Swensen. Lo desarrollé más allá. Entonces como que fue un buen primer inicio. Entonces creo que sería de los 3 mentores. Obviamente no lo conozco, pero digo, su libro es bastante importante. Quiero mencionar a un profesor que tuve en la universidad. Se llama Roberto Morales, y él tuvo un impacto en el largo plazo muy grande en mi vida porque él me invitó a empezar a desarrollar aplicaciones en su laboratorio. Y eso fue lo que yo necesitaba para empezar a crecer profesionalmente. Me acuerdo que yo iba en primer cuatrimestre. En primer cuatrimestre no debía de estar desarrollando aplicaciones hasta séptimo. De hecho, por eso me metí a esa universidad, porque tenían la posibilidad de empezar a desarrollar aplicaciones móviles. En 2014, eso ya tengo un buen. Pero me tenía que esperar hasta séptimo. Y en primero, yo hago mi examen de inglés. Tengo exento inglés, no tengo que presentarme en las clases. Y él me invita a su laboratorio. Oye, pues tú vete, ahí tienes la Mac, ahí tienes un iPad, un iPhone para empezar a probar. Y eso a largo plazo tuvo un impacto muy grande, porque de ahí saqué mi primera carrera, ¿no? Como desarrollador. Más allá de las otras materias, él tuvo un impacto grande. ¿En qué universidad? En Tulancingo, una universidad politécnica de Tulancingo, en Hidalgo. Ok, si Roberto Morales de la Universidad de... La UPT. La UPT está viendo esto. Saludos a Roberto Morales, Sí. más profes como él. Sí, definitivamente. Me falta otro. Fíjate que no tiene mucho que ver con finanzas ni nada, o con desarrollo personal, pero hay una autora de un libro que se llama The End of Everything. Se llama Amy Webb. Amy Webb. No es cierto, me estoy confundiendo. Katie Mack. Amy Webb es la autora de otro libro. Katie Mack es astrofísica. A mí me encanta la astrofísica. Okay. Y sé muy poco del tema, ¿no? Pero es tan... es un reto tan grande entender conceptos básicos que me encanta como meterme un poco. Y su libro es uno de los que me metió a ese mundo de la astrofísica, que es tan complejo de entender, pero tan interesante cuando lo llegas a hacer. En su libro habla de diferentes teorías que existen de cómo terminará el universo, pero te explica de forma relativamente sencilla sus teorías y el background físico que existe, y te explica cosas que quizás podemos tomar como obvias, como que de qué está hecho el Sol, pero te explica cómo es que sabemos, porque, ok, está hecho de helio, pero ¿cómo sabemos que está hecho de helio? Nadie ha ido al Sol. Pero te explica que a veces cada átomo tiene una señal diferente, o absorbe diferentes partes de la luz visible. Entonces, si llega la luz del Sol de cierto color, es porque ya se absorbió cierto color. Entonces, así podemos
deducir que entonces está hecho de cierto elemento porque ese elemento es el que absorbe ese tipo de luz. Entonces, es interesante empezar a entender eso. Y te digo, Katie Mack con su libro me empezó a hacer que me interesara cada vez más. Súper. Si tuvieras que empezar de cero, ¿volverías a dedicarte a lo mismo? Sí, me gusta mucho. Obviamente haría cosas diferentes, ¿no? Para ser un poco más rápido en tener resultados. Pero sí, me dedicaría a lo mismo. Para la gente que está viendo esto y te conoce a ti, te ha visto en redes sociales y eres un experto en finanzas personales, las personas que no saben nada, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a mejorar mi vida financiera? Yo creo que lo primero que se debe de hacer es entender a dónde se va mi dinero. En cuanto queremos mejorar nuestras finanzas, justo es de lo principal, pero existe el problema de que no quiero saber porque voy a encontrarme problemas. Muchas veces lo que nos impide empezar es voy a encontrar cuántas deudas tengo, me voy a dar cuenta cuánto me falta para ahorrar. Y estar en esa mentalidad de los problemas que tengo hace que mejor mi ojos que no ven, corazón que no siente, no veo qué está pasando con mis finanzas. Entonces, uno de los principales pasos que se puede tomar, y lo he llegado a tomar de esa forma con las pocas personas a las que llego a dar asesoría, es eso de que cambiar la mentalidad con la que están viendo sus finanzas. La van a tomar como una mentalidad simplemente de curiosidad. No van a juzgarse en lo absoluto. No van a juzgar a las personas con las que comparten sus gastos. No van a juzgar compras anteriores. Solo curiosidad de, ¿qué hice este mes con mi dinero para entender a dónde lo estoy destinando? Y ya que sepa dónde se va mi dinero, el siguiente mes voy a decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que en esta categoría gasto más de lo que me gustaría. Ya voy a tener esa conciencia de en esa categoría gastar un poco menos. Y ese es lo primero que me va a poder llevar a otros pasos de crear el fondo de emergencias, por ejemplo, empezar a hacer un espacio en mi presupuesto para pagar deudas, etcétera. Pero creo que ese es de los primeros pasos, de entender a dónde se va mi dinero con esa mentalidad de curiosidad, no de empezar a juzgar porque eso de pronto tiene limitantes. Y definitivamente seguir a Eduardo Rosas. Obviamente, claramente. ¿Cuál crees que es el futuro de la industria financiera? ¿Cómo la ves? Tú que lees mucho, que obviamente sabes mucho del tema de finanzas. Me sorprende mucho igual que te gusta estar constantemente actualizado de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la industria? De la industria en general, la verdad es que es una industria que cambia un poco lento por todo el ámbito de regulación que existe detrás. Y es algo medio positivo porque significa que hay pues varios pasos que se tienen que llevar a cabo para que algo pueda ser implementado en el sistema financiero de un país. Pero la verdad, en el largo plazo, digo, no que lo vea, pero me gustaría, por ejemplo, que las Afores fueran mejores. Me gustaría que este tipo de educación llegara a más personas. Desde luego, como hablábamos hace un rato, es un poco difícil de saber cómo, no necesariamente en las escuelas, por el impacto que pueden tener instituciones financieras, pero que sea más fácil que las personas aprendan que hay tantas opciones allá afuera que pueden utilizar para asegurar sus finanzas, que es su patrimonio, y que ya no requieren de los miles de pesos que se requerían hace escasos 5 o 6 años. Yo me acuerdo que hace muy poco, estaba en la licenciatura de finanzas, para abrir una cuenta en GBM se requerían 10,000 pesos, no los 100 de ahorita. Sí. Ya creo que acababa de salir Cuspid, ya se podía con 100, pero... Antes eran 1,000, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ya como que empezaban que ya es más accesible, ya no necesito 10,000. Y eso era porque era estudiante, si no era estudiante 100,000 pesos. Entonces era inalcanzable para muchísimas personas. Entonces que cada vez poco a poco se ha democratizado el acceso a tantos instrumentos, es bueno, pero a pesar de eso falta muchísimo camino por recorrer de que las personas realmente lleguen a utilizarlos, porque no importa que pueda crear mi cuenta en CETES Directo o en GBM con solo 100 pesos si las personas no saben de estas opciones. Entonces es un trabajo arduo a hacer, por supuesto, pero creo que es de las cosas que le hace falta a la industria. Además de un mejor aforo. Totalmente. Mejorar las Afores 100%. Sí. Lalo, llevo preguntándote un ratote. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme o algo que te gustaría decirme o no sé? No, me encanta tu contenido en Instagram.
Digo, a lo mejor es en TikTok. Yo no uso TikTok, pero también Instagram. De cómo vas en la calle preguntando a las personas, por 50 pesos esto y todo. Yo sí sé. Entonces es divertido. Fíjate que como que he tomado un poco de inspiración para crear contenido de ese formato, ¿no? Vertical y corto para Instagram sobre todo, y YouTube, que ahora tiene sus shorts. Pero te he necesitado como punto de referencia porque yo soy malísimo para ese tipo de contenido. Me he dado cuenta que creo el contenido que yo consumo. Yo casi no consumo TikTok, yo casi no consumo podcast, por ejemplo, casi no consumo los reels en Instagram. Entonces no se me hace natural crear ese tipo de contenido. Tengo que voltear a gente como tú. Entonces, sí, es divertido para empezar a estarlo viendo y digo, espero que me ayude ahorita que estoy intentando como hacer ese tipo de contenido, que ya hicimos un par de videos. Te dije que fue súper divertido darnos a agregar todo. Está bastante padre. Gracias. La verdad es que significa mucho viniendo de Lalo Rosas, la verdad. El mejor financiero que le puedas dar a la gente, mejor consejo financiero, mejor consejo de vida de Lalo Rosas para la banda que está viendo esto. Digo, el consejo financiero por defecto es siempre debemos asegurarnos de que gastamos menos de lo que ingresamos. Es lo que nos va a llevar súper lejos. Pero obviamente creo que más allá de eso es como siempre estar aprendiendo, y es lo que te he dicho estos minutos, ¿no? De que siempre, al menos yo personalmente estoy buscando siempre crecer, invertir en mi educación. Y creo que más allá de cualquier instrumento financiero o estrategia financiera o regla de finanzas personales que podamos seguir, eso es de lo principal que podemos hacer, seguir siempre creciendo, siempre aprendiendo, que es eventualmente pues, para lo que estamos aquí, ¿no? Ser mejores humanos. Súper. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pueden encontrarme como Eduardo Rosas, finanzas personales en YouTube, Lalo Rosas Osorno en Instagram, Lalo Rosas en Twitter. Pues Lalo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Igual agradezco muchísimo la paciencia por todos los problemas técnicos que tuvimos. Y te quiero agradecer muchísimo igual la labor que estás haciendo de educar financieramente al mundo, porque estoy seguro que ya traspasaste solo México. Uh-huh. Yo solo soy uno de los millones de casos de gente que has impactado. La verdad es que yo sigo tu contenido desde hace ya varios años en YouTube. Y pues síguelo haciendo. Sé que Lalo Rosas sea eterno y muchísimas gracias, Lalo. Hombre, gracias a ti. Gente, Lalo Rosas. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, ¿de qué? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, recuerda darle like y suscribirte en el canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas en Spotify. Ponme en los comentarios qué te llevas y qué aprendiste con este episodio y con quién te gustaría que grabemos el siguiente. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.